usted cuenta ahí algo de eso. Dele Bueno, pues. la columna se titula Trump, Biden y Petro. Y dice así. Últimamente, en escasas semanas, he recibido varias atenciones por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Me ha llamado socialista, es guerrillero del M-19, perdedor, en un intento de ligarme con Biden para buscar, aparentemente, que la sociedad latinoamericana en Estados Unidos, derechizada sobre todo en el estado de la Florida, vote por él y no por Biden. Busca, aparentemente, o sus asesores lo hacen en su nombre, que con mi postura política se asusten los electores colombianos proclives a Biden y terminen votando por Trump. Dudo que ni Trump ni Biden me conozcan. Y dudo que el electorado de la Florida, anclado en cadenas televisivas similares a RCN, me conozcan. Lo que intentan los asesores de Trump, esos sí latinos de extrema derecha y residenciados en la Florida, es asustar a los electores de Biden y a Biden mismo. Buscan conservatizar a Biden para que pierda a los electores de Sanders, como sucedió con la señora Clinton, y derrotarlo. No son los electores de derecha colombianos en Estados Unidos los que le darían el triunfo a Trump, sino los electores afros y latinos y las juventudes norteamericanas, los obreros del cordón industrial, demócratas, los que al ver a un Biden muy parecido a Trump, le darían la victoria a Trump al dejar de votar. Esa es la única oportunidad que hoy tiene Trump. Debo confesar que desde hace décadas he construido una fuerte relación con algunos líderes del Partido Demócrata de los Estados Unidos, entre ellos el fallecido Edward Kennedy, y recientemente con todo el ala progresista que ha irrumpido tan poderosamente con Sanders y su bancada. Y aunque por esas relaciones que alguna vez ayudaron a detener la firma del TLC, Tratado de Libre Comercio, con los Estados Unidos, he recibido insultos en Colombia como los del Moir, que me sindicaba de la CIA, o los de Santos, cuando era uribista, que me sindicaba de apátrida. He creído que es importante sostener un puente que permita un nuevo diálogo entre los pueblos latinos, indígenas y afros de América y el poder de los Estados Unidos. Interesante sería plantearnos en esta columna qué pasaría con un triunfo de Biden y un triunfo mío en las elecciones presidenciales. Ante el triunfo de Biden, la orden inmediata y muy hipócrita de Duque sería cooptar rápidamente el apoyo norteamericano demócrata para las políticas de siempre, ayuda militar y fumigaciones, pues no olvidemos que fueron los demócratas los que se inventaron el llamado Plan Colombia. Pero, ¿qué rumbo tomarían las relaciones colombo-estadounidenses si tanto Biden como yo triunfamos? Lo que identifica a Colombia Humana con la corriente progresista dentro del Partido Demócrata de los Estados Unidos es la lucha contra el cambio climático. Un momentico. Anuncié en mi campaña del 2018 que el eje internacional de Colombia se desplazaría a configurar un frente de naciones y movimientos sociales para acelerar la transición hacia una economía descarbonizada en la lucha contra el cambio climático. El cambio del clima, con el riesgo de extinción de la humanidad que conlleva, es producto de la expansión de la acumulación del gran capital sustentada en el uso cada vez mayor de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. El capital fósil, como lo denomino,
pues acabar todo lo viviente en la tierra en cuestión de décadas. Puede acabar todo lo viviente en la tierra en cuestión de décadas. El país ha dependido después de la época del café, de las exportaciones del carbón y del petróleo y clandestinamente de la cocaína. Reemplazamos a Juan Valdés por Pablo Escobar. Pero ese reemplazo solo se pudo soportar desde el frente de la economía legal con el ascenso del carbón y del petróleo en nuestras exportaciones. No nos debe extrañar cómo Luis Carlos Galán, el principal oponente al narcotráfico en los años 80, también se oponía a una minería de cielo abierto como la del Cerrejón en La Guajira. Narcotráfico y economía extractivista van de la mano. En realidad, el carbono es un veneno muchísimo más peligroso que la cocaína. Ambos generan la misma dinámica económica, un enriquecimiento ficticio derivado del traslado de rentas que valen decenas de miles de millones de dólares de los consumidores del exterior, adictos a la cocaína unos y sobre todo a la gasolina, la mayoría. Esa entrada masiva de dólares, que no se debe a la venta en el exterior de nuestra producción interna, lo único que provoca es un empobrecimiento real, la entrada masiva de dólares sin sustento en un incremento de la productividad nacional, revalúa el peso, abarata las importaciones y destruye la producción nacional, agraria e industrial. Cuando fui a Estados Unidos a dialogar con los congresistas demócratas para impedir la aprobación del TLC, Tratado de Libre Comercio, y por ello fui tildado de apátrida por el ministro de Uribe, Juan Manuel Santos, expresé una tesis que en principio fue atendida en el Congreso norteamericano y rechazada de plano en el colombiano. El TLC solo profundiza la ruina de la industria y la agricultura colombiana y con ellos la sociedad tiende a girar más alrededor de la exportación de cocaína y de los sectores del lavado de dólares y de la extracción, sin generación de riqueza, de minerales. Si los sectores políticos de los Estados Unidos querían disminuir realmente el narcotráfico colombiano, se pegaron un disparo en el pie al presionar la aprobación del TLC. Pues bien, un triunfo de Biden y mío traería esta discusión de nuevo a la mesa de negociaciones, pero articulado al gran frente común de lucha contra el cambio climático. Los que piensan que utilizaría la presidencia para quemar una bandera de los Estados Unidos se equivocan. En verdad, creo que hay intereses comunes en un continente común y que lo que se necesita es un diálogo franco, de tú a tú, sin arrodillamientos de ningún tipo. Esto no lo entienden ni Trump, ni Uribe, ni Duque, porque son todos negacionistas del cambio climático, porque todos están ligados al gran capital fósil y porque tanto Duque como Uribe han terminado relacionados políticamente con el narcotráfico colombiano y el genocidio. Por eso necesitan arrodillarse permanentemente. Veamos. La lucha contra el cambio climático implica, entre varias medidas, imponer una tasa carbón a las mercancías por su capacidad de emisión de gases de efecto invernadero en su producción o su consumo. Este instrumento ha sido usado parcialmente en Europa y un instrumento similar, el del desarrollo de un mercado de bonos carbono como derechos de emisión, ha sido implementado en varios estados de los Estados Unidos. Es un mecanismo de mercado del que tengo varias dudas, pero que perfectamente puede ser utilizado en el mercado exterior colombiano. Dije en la campaña del 2018 que me proponía poner una tasa carbón a las importaciones que hace Colombia. No sé si la prensa no comprendió lo que decía,
o simplemente, como fue su costumbre en la campaña, no estaba interesada en publicitar las propuestas de la Colombia humana. Pero la propuesta que es discutida mundialmente, construida por el premio Nobel William Nordhaus, y sobre la cual tengo una crítica que presentaré en un próximo libro que publicaré, es indudablemente una propuesta pertinente y tiene un objetivo específico para Colombia: desarrollar de manera acelerada la economía productiva del país. Si ponemos una tasa a las importaciones por el grado de emisiones de gases de efecto invernadero que producen en su producción y consumo las mercancías importadas, no estaremos evadiendo ningún compromiso del TLC, porque los negociadores no tenían ni idea del cambio climático y no presentaron prohibiciones en este orden. Indudablemente tendríamos que afrontar una discusión en la OMC, Organización Mundial del Comercio, que varios países de Europa ya adelantan, como bien lo explica Naomi Klein. La tasa carbono a importaciones nos permitiría en un primer momento proteger la industria y la agricultura nacional de importaciones baratas y subsidiadas del mundo, pero profundamente depredadoras con la vida. En una recesión como la que vivimos, protegernos de importaciones responsables en alto grado de la extinción de la vida del planeta por su uso intensivo de combustibles fósiles podría elevar el crecimiento productivo de Colombia a tasas superiores al 7% anual y posibilitar, por la intensidad de puestos de trabajo que necesita, un crecimiento mucho más acelerado del trabajo nacional, lo que se traduce en un aumento del poder adquisitivo de las familias colombianas. Una acción así tendría que ser seguida de un estímulo al crecimiento de la producción y la productividad sustentada en las energías limpias y la descarbonización de la producción, tanto en la agricultura como en la industria, en nuestra propia economía. Colombia Humana lo que propone, como lo propone también la corriente progresista en los Estados Unidos, es una reactivación económica sustentada en la energía limpia y la descarbonización. En Estados Unidos a este plan lo han llamado el New Deal Green, el nuevo trato verde. Indudablemente, la base de una economía descarbonizada en Colombia estaría determinada por la energía solar, la electrificación del transporte, la expansión del conocimiento y la creación de fuertes lazos solidarios en la pequeña y mediana empresa, tanto urbana como rural, en las comunidades campesinas, afro e indígenas. El crecimiento acelerado de una economía descarbonizada en Colombia, gracias a una protección a las importaciones moderna y convivial con la protección de la vida, restringiría al máximo la concepción extractivista basada en el carbón y el petróleo y fundamentalmente la exportación de cocaína. El narcotráfico disminuye con producción y gasto social. El narcotráfico no es sino la otra cara de la moneda de la exclusión social. Por tanto, la lucha contra el cambio climático se convierte en un nuevo eje de negociación con un nuevo gobierno de los Estados Unidos desde el punto de vista de la lucha contra el narcotráfico. Un New Deal Green, un nuevo trato verde, puede tener elementos sustanciales de una nueva visión de la lucha por detener el narcotráfico en Colombia. Un triunfo de Biden y con él un empoderamiento de la nueva corriente progresista en la política de los Estados Unidos puede cambiar la visión de la lucha contra el narcotráfico en Colombia si la enmarcamos dentro del contexto del nuevo trato verde, lo cual implica reformar los acuerdos bilaterales del TLC, una protección a la producción en Colombia con instrumentos de la lucha contra el cambio climático y el crecimiento descarbonizado que conlleva,
es también una política eficaz para disminuir la producción de cocaína de Colombia. Desde una perspectiva interna, lo que planteo aquí, que no tardará de ser tildado de castrochavista, es algo completamente alejado de ese concepto inventado por nuestros extremoderechistas. Descarbonizar la economía colombiana es todo lo contrario al modelo económico de Maduro, que ha fracasado precisamente porque mantiene su dependencia al petróleo, es decir, al capital fósil y a la economía de la muerte que conlleva. En realidad, lo que proponemos no es socialista en el sentido soviético, porque se apoya en un desarrollo del capitalismo de pequeñas y medianas empresas para la industrialización y la producción agraria, pero implica, contrario al capitalismo, la construcción de una fuerte regulación estatal hacia la descarbonización, una planificación de la descarbonización que implica el respeto al agua y la naturaleza, el fortalecimiento de la banca pública y la educación y la salud públicas, unas nuevas relaciones laborales que graviten hacia la estabilidad en el trabajo y el ascenso no solo del salario real, sino del salario relativo respecto a las ganancias. Lo que proponemos implica la aparición de nuevas relaciones sociales de producción basadas en la colaboración común, la economía colaborativa, nuevo concepto económico que se vehiculiza con el uso de las nuevas redes y las asociaciones libres basadas en el conocimiento a escala global. No solo proponemos mecanismos de mercado para combatir el cambio climático, como las tasas carbón, sino una planificación pública de la descarbonización de la economía, y esta es mi diferencia con Nordhaus. La economía descarbonizada es una economía altamente colaborativa. Así que si gana Biden, Colombia Humana levantará desde el Palacio de Nariño la configuración de un nuevo trato verde para todo el continente americano. Listo, leída la columna.